Entonces, son de especial interés los subespacios invariantes unidimensionales. ¿Está bien? Entonces, los subespacios invariantes unidimensionales son de especial interés. ¿Por qué son de especial interés? Porque son vectores que al ser afectados por el operador lineal nos van a dar un múltiplo del mismo vector. Entonces, digamos, si tenemos un operador phi que está actuando, llamemos, para que sea más gráfico, está actuando sobre un operador o sobre un vector geométrico. ¿Está bien? Entonces, este es mi vector geométrico. Al momento que esto actúa sobre el vector geométrico, lo que nosotros vamos a obtener como resultado es el mismo vector geométrico que ha sido o estirado o el mismo vector geométrico que ha sido comprimido. ¿Está claro? Entonces, la acción de un operador sobre un subespacio invariante con respecto a este operador, lo único que hace es nos expande o nos comprime al vector. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, esta acción de expandir o comprimir nos permite a nosotros establecer o utilizar, de nuevo les menciono, como patrón a estos vectores. Vamos a ver entonces la definición de estos subespacios invariantes unidimensionales. Al vector no nulo X que pertenece a nuestro espacio vectorial que satisface la condición que cuando sobre él actúa un operador nos da el mismo vector pero expandido o comprimido. En este caso, jóvenes, nosotros vamos a trabajar inicialmente. Lambda pertenece en términos generales a los complejos, al cuerpo numérico sobre el que está definido el espacio. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar en particular con los reales y con los complejos. Entonces, a este vector se le denomina vector propio del operador phi. Vamos a ver una segunda definición. 3. El número lambda que pertenece a nuestro cuerpo numérico se le denomina valor propio. Valor propio del operador phi correspondiente
al vector X. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos por valor propio y vector propio. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? En algunas ocasiones se habla no de valor propio, sino de valor característico. ¿Está claro? Valor característico. Más adelante vamos a ver en qué condiciones o cuándo podemos hablar de valor característico y cuándo el valor característico es valor propio. ¿Está claro? Entonces hay esa pequeña diferenciación. En algún ejemplo vamos a ver. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, de que a cada vector propio le corresponde su valor propio. ¿Está bien? Sin embargo, a cada valor propio le corresponden infinitos vectores propios. Veamos eso por qué. Notemos que si nosotros tenemos de que x phi es igual a lambda x, entonces vamos a tener de que alfa x phi, donde alfa es un número, esto es igual a alfa x phi, que es igual a alfa lambda x, y esto es igual a lambda alfa x. Significa, si x es vector propio, con valor propio lambda, alfa x también es vector propio con el mismo valor propio. Aquí, lógicamente, nosotros tenemos en cuenta que alfa es diferente de 0. Entonces, a cada vector propio le corresponde un valor propio, pero a cada valor propio le corresponden infinitos vectores propios. ¿Eso está claro? Entonces, significa que una vez que yo he hallado un vector propio, nosotros vamos a tener infinitos vectores propios correspondientes a ese valor propio. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente, que cada vector propio genera un subespacio lineal unidimensional invariante respecto al operador correspondiente. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Se ve un poco raro. Yo voy a ver un ejemplo porque es raro, ¿no? Para el mismo operador que genera un espacio. No, el vector propio genera un espacio invariante con respecto a este operador. Es lo que tenemos acá. Si x es vector propio, entonces alfa x también es vector propio. Entonces, el espacio lineal invariante es el span lineal de todos los x, que esto es igual a todos los vectores alfa x, tales que alfa pertenece al cuerpo numérico. Este es el subespacio lineal invariante y es unidimensional. Y es unidimensional. O sea, sí, para una infinidad de vectores, el vector multiplicado por alfa, el lambda es el mismo. El lambda es el mismo, así es. Eso es lo que dice, ¿no? Eso es lo que dice.
posibilidad, ¿no? Claro, es lógico. ¿Cuál es el problema? Lo obvio, lo Sí, es sencillo. obvio, aparentemente es obvio. Efectivamente, es obvio, es evidente. Bien, notemos ahí algunos aspectos más acá con respecto a los vectores propios. A ver, digamos, si, y seguimos con lo mismo, x phi es igual a un lambda x, entonces aquí vamos a tener lo siguiente. X phi a la k es igual a lambda k de x. ¿Está bien? Esto es evidente, jóvenes, si nosotros tenemos que el phi a la k es igual a phi por phi por phi k veces. Entonces, nosotros aquí vamos a tener que x phi a la k es igual a x phi a la k menos 1. En todo caso, vamos a ponerlo mejor así. X a la phi a la k menos 1. Esto es igual a lambda x phi a la k menos 1. Esto es igual a lambda, vamos a ponerlo acá, igual a lambda, y vamos a tener x phi a la k menos 2. Esto es igual a lambda al cuadrado x phi a la k menos 2. Y siguiendo esta misma secuencia tenemos que es lambda a la k x. ¿Correcto? Entonces tenemos esta condición. Entonces, de este resultado, nosotros vamos a decir lo siguiente. Que si tenemos x f de phi, es decir, una función de los operadores, ¿está claro? Esto va a ser igual a f de lambda x. ¿En qué se basa esta conclusión? Se basa, ustedes ya han hecho la serie de Taylor en su curso de cálculo. ¿Han hecho o no la serie de Taylor? La serie de Taylor nos dice lo siguiente. Si yo tengo una función f de x, yo puedo expresarla como una f de x sub 0 más la derivada de f. ¿Está bien? Voy a ponerlo, creo, mejor de forma extensa. La derivada de f con respecto a x evaluado en x sub 0 por x menos x sub 0 más 1 sobre 2 factorial. La derivada de f con respecto a x, segunda derivada, evaluado en x sub 0 por x menos x sub 0 al cuadrado, más y así sucesivamente. ¿Está claro o no? Entonces, nosotros tenemos, esto es cuando es así. Ahora, si el x sub 0 es igual a 0, nosotros tenemos simplemente f de x es igual a f evaluado en 0 más la derivada de f con respecto a x en x sub 0 por x más 1 sobre 2 factorial segunda derivada de f con respecto a x. Disculpen, esto es evaluado ahora en 0, x igual a 0, en x igual a 0, x al cuadrado más y así sucesivamente. Significa que esto es igual a lo siguiente. Esto es un número, todo esto es un número. Entonces podemos decir que esto es como un polinomio de la siguiente manera. Voy a ponerle un f sub 0 más f sub 1
x más f sub 2x al cuadrado más, y así sucesivamente. Significa, jóvenes, que la acción de esta, que es una función, puedo yo expandir la función del operador en una serie de Taylor. ¿Está claro? Puedo expandirle una serie de Taylor. Y al expandirle una serie de Taylor, voy a tener que estas acciones correspondientes. ¿Está claro? La acción, a ver, vamos a ver. Entonces aquí tenemos que f de phi va a ser igual. Voy a usar ya esta notación. F sub 0. Aquí voy a poner por el operador identidad más f sub 1 phi más f sub 2 phi a la k más, y así sucesivamente, donde estos son números. Entonces, nosotros tenemos que, si definimos una función de los operadores al actuar sobre un vector propio, lo que obtenemos es la misma función pero de los valores propios. ¿Eso está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Cuando es la función se multiplica, está clarísimo, ¿no? Está verde. Pero ¿cómo lo generaliza a cualquier función? De esta forma. El operador de identidad es lo mismo. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Eso significa que tenemos que x, phi, f de phi, es igual a x, y aquí voy a tener lo siguiente, f sub 0 epsilon más f sub 1 phi más f sub 2 phi al cuadrado, disculpen, este es al cuadrado, voy a poner más f sub k phi a la k más, y así sucesivamente. Esto va a ser igual el f sub 0, y voy a tener lo siguiente entonces, f sub 0 x epsilon más f sub 1 x phi más f sub k x phi k más, y así sucesivamente. Esto va a ser igual a lo siguiente. Esto simplemente es x. Significa voy a tener f sub 0 más, y aquí voy a tener lambda x. Voy a tener lambda f sub 1 más lambda a la k f sub k más, y así sucesivamente, y todo esto multiplicado por x. Esto, por definición, es f, pero en este caso de lambda. Entonces tenemos f de lambda por x. ¿Quedó claro? Entonces, de esa forma, nosotros tenemos que hemos definido cómo actúa primero una función de un operador sobre un vector, y en el caso que sea un vector propio, nosotros vemos que la función del operador se transforma en la función del valor propio. ¿Eso está entendido? Entonces, esta es la definición de valor propio y de vector propio.